Ellos nos habían girado un oficio el 30 de enero con la información que requerían. El problema es que el oficio pide información que no está en los requisitos de la convocatoria. Entonces, en el caso del comité de evaluación nos pusimos a trabajar. Bueno, se pusieron porque yo qué, o sea, el comité de evaluación hizo la tarea, ya se revisó y hay 14 casos que se omitió la información y que estamos en tiempo de resolverlo. 14 casos. No tiene problema. El Ejecutivo también entraron a resolver la información porque, si bien no la tenían, pues la colaboración con el INE es absoluta, porque, reitero, ellos son los que van a organizar la elección y para la impresión de boletas y todo, pues requieren toda esta información que nos han solicitado. Entonces, se les entregó las listas tal cual se publicaron, pero en los anexos se dio la información solicitada. ¿Cuál información no tenemos? La del Poder Judicial. A ver, pues, nadie está obligado a lo imposible. Pues, si el Poder Judicial no nos entregó nada. Tomamos los listados públicos para hacer el proceso de insaculación, pero el Comité de Evaluación, que además ya renunció del Poder Judicial, los otros ya terminaron sus funciones, pero el del Poder Judicial renunció antes. En los hechos ya había renunciado. En los hechos había dejado la tarea tirada. Pero una vez que supo que había el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para nosotros, para que hiciéramos esa tarea, en ese momento renunciaron. Ya habían renunciado, pero renunciaron en los hechos, ya de manera formal, renunciaron antes en los hechos. Entonces a nosotros, pues esa información no la tenemos. Ahorita está haciéndose el oficio para decirles, esa información no la tenemos. O sea, reitero, nadie está obligado a lo imposible. Si nosotros hubiésemos sido los responsables de ese proceso, pero solo lo único que hacemos es trasladar la información de los tres poderes. Y el Ejecutivo y el Legislativo, a pesar de la cercanía del oficio al cierre de la elaboración de las listas, 30 de enero, ahí está, el mismo oficio que filtraron, dice claramente que el 30 de enero nos hicieron esa petición, no la hicieron antes. Porque el INE también había estado detenido por una mayoría de consejeros que decían que eso, pues, que hacían caso a decisiones ilegales de jueces que son juez y parte. Y yo no iba a hablar del tema ahorita, más bien estaba hablando con el equipo y viendo con las personas que participaron del Ejecutivo para, con la propia consejera presidenta Tadei, para saber el alcance del planteamiento y no pensaba tocar el tema. Por eso no había empezado, no solo por el teléfono, sino porque estaba en la... Mi primer impulso fue comentarlo, pero luego dije, no, pues nosotros tenemos buena comunicación, responderemos formalmente y ayudaremos en todo. Porque, insisto, nuestra intención, pues somos un órgano que coadyuva, ya terminó nuestra función, pero aún así, por ejemplo, este oficio lo responderemos muy cuidadosamente, muy respetuosamente, pues entregamos la información que teníamos, salvo los 12, que fue una omisión nuestra, 12 o 14, que fue una omisión del Comité de Evaluación, y nuestra, por lo tanto. Eso lo corregimos y ya. Pero bueno, en el universo de información pues no es relevante, pero además estamos en tiempo. La del Ejecutivo entiendo que está solventada, pues quizás también haya, como en el caso legislativo, que algún número muy menor haya faltado el dato, pero la del judicial, pues es así, estamos, Poder Judicial está empeñado en deslegitimar la elección y en ponerle todas las trabas. Entonces, pues no voy a colaborar. Ahora, yo creo que poniendo voluntad a todas las partes, podemos acopiar la información de tal manera que, o sea, nosotros como Poder Legislativo, o sea, no tenemos manera de acceder a la información del Poder Judicial. Se va a resolver. Tampoco tengo duda de ello. Pero ya empezó en el golpeteo. Digo, alguien filtró, y no fuimos nosotros, la verdad. Alguien filtró el oficio y ya están, porque lo que quieren, bueno, lo vieron el día que entregamos los listados, la actitud de la fuente que cubrió ahí el encuentro. Totalmente, muchísimos errores, muchísima gente que fuera por su culpa, muchísima cuanta. Háblenme de cuáles son los casos.
¿Cuántos de entrada? Pues no sabían, porque están intrigando, porque están mintiendo. Yo hablé de uno. ¿Cuál? Diga. O sea, no era ninguna actitud de interés, sino una posición de descalificación del proceso y de todo el esfuerzo que se viene haciendo. La verdad es que pues es parte del golpeteo. Es parte del golpeteo. O sea, el INE, por supuesto, que tiene el derecho de decir, a ver, pues aquí alguien no cumplió. ¿Quién? Pues el Poder Judicial. O sea, no somos nosotros. O sea, a nosotros nos pide la información porque nosotros somos la autoridad responsable de hacer el acopio. ¿Qué les vamos a responder? Pues eso, no nos la dieron. Nos dio el mandato el Tribunal Electoral. No colaboraron en nada con nosotros. Les mandamos el listado. Inclusive dijeron que no eran de ellos. Son sus candidaturas. Ellos las procesaron. Y habrá que acceder a esa información que están solicitando. Pero nosotros no la podemos entregar, menos en ese plazo de 48 horas, porque no la tuvimos nunca. Porque no la entrega el Poder Judicial, porque no la va a entregar. De eso estamos hablando. Y eso pone en riesgo el proceso de ninguna manera. De ninguna manera. Eso demuestra desaseo de ninguna manera. Nosotros entregamos todo lo que recibimos. Y reitero, hicimos el esfuerzo a partir del 30 de enero que recibimos el oficio de cumplir con la petición que el INE nos hizo. Y tan cumplimos que tenemos 12 casos. Ahorita hablé con el secretario, el que fue el secretario técnico de la Comisión de Evaluación del Poder Legislativo. Me dijo, tenemos detectados los 14 casos, pues ya se había esto disuelto, pero mañana al mediodía les entregamos la información. Resuelto. El Ejecutivo, insisto, entiendo, está resuelto. El tema son los del Poder Judicial. Y eso se tendrá que resolver. Es pura intriga. El Radio Fórmula es quien trae la filtración del oficio. Y bueno, pues esa filtración me obliga a compartir lo que está sucediendo, que es turbulencia artificial. No porque el INE no tenga razón en la petición. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Pues el INE está diciendo, oye, falta esto. Y nosotros formalmente, en el oficio que entregamos, lo planteamos. Que nosotros la información del Poder Judicial no la teníamos. Está planteado desde un principio. Lo reiteraremos con respeto y con claridad. Sí, de la información que se nos solicita, efectivamente, la del Poder Judicial, nosotros no accedimos a ella nunca. Porque lo único que, estoy siendo reiterativo, pero es necesario, lo único que hicimos fue cumplir el mandato del Tribunal Electoral y justo decidimos no enviarlo al Comité de Evaluación del Legislativo, porque ellos andaban ya también con los tiempos encima. Y con todo este golpeteo que hay, podrían querer descalificar todo el proceso del Poder Legislativo si tomaba en sus manos el del Poder Judicial, y esa fue una razón importantísima para que al final fuera la mesa directiva la que hiciera la insaculación del Poder Judicial. ¿Con qué? Con el listado público que había dado a conocer, que es el listado oficial del Poder Judicial, más las cerca de 200 resoluciones del Tribunal Electoral que le dio la razón a gente que impugnó el proceso del Poder Judicial. Y el Tribunal Electoral dijo, tiene razón, inclúyanlos en los procesos de insaculación. Y todavía lo comenté en su momento. 3 casos que al cuarto para las 12 la Corte nos envió. Entonces, esa información nunca estuvo en nuestro poder. Y el Poder Judicial pues no quiere colaborar. Si dice las candidaturas no son suyas, si son suyas, la prensa me pregunta, ¿ustedes le están imponiendo? ¿Cómo va a estar imponiendo si son 74 de pase directo y los otros son los que ellos procesaron? ¿De qué me hablan? O sea, es la pura intriga de la derecha que sigue queriendo descarrilar el proceso de elección de las personas juzgadoras, pero que no tienen razón, la verdad, que tienen pura mala intención. Entonces espero haber aclarado el tema. Reitero, pues me veo obligado a compartirlo por la filtración que hicieron. Y porque van a empezar el golpeteo, decir, ay, la Cámara de Senadores no entregó la información. No, sí la entregamos, la que teníamos. Nos falta la del Poder Judicial, que no la entrega. Pequeño detalle.